Tenemos la nota con la que queremos dar pie a esto que vamos a hablar y debatir. Un bebé de 11 años murió. 11 meses. 11 meses, perdón. 11 meses murió después de ser llevado a un médico ñaná que le trató un arurú. Diagnosticó él un arurú, un curandero, y murió, le hizo un corte con una hoja a afeitar y lamentablemente lo que tenía el bebé en realidad era COVID y ese cuadro respiratorio le provoca la muerte, además de todo lo que procedieron con él. Pero escuchen lo que refería el médico que finalmente le atendió, ya el doctor que le atendió, para saber qué es lo que había sucedido. Nosotros encontramos una vez más en un niño, ¿verdad? Estas marcas de tipo rayas que le hacen en forma de cruz a nivel del abdomen. Y yo siempre digo y reitero el término de abuso infantil, porque imagínense la situación de esta pobre criatura con falta de oxígeno, tratando de respirar con dificultad respiratoria extrema, recibir otra vez el daño físico de unas lesiones por efecto con elementos contundentes, ¿verdad? Se hace con espina de coco, no sé con qué usan, para rayar el abdomen, intentando de esa manera convencerle a los padres o darles una esperanza de curar. Estas personas que realizan estas prácticas no tienen conocimientos médicos, entonces ellos solamente tienen un diagnóstico que es el llamado Pudarurú. Entonces no conocen medicina y dan un solo diagnóstico. Para ellos todos los cuadros patológicos son Pudarurú. Es terrible. Para mí es criminal y no se investiga. Él es el doctor Rodolfo Arias, médico cirujano del IPS de Ciudad del Este. Doctor, te llega mucha gente al consultorio diciéndote es un cuadro de arurú, ya consultamos luego con un médico que está tratándole esto. Mira, llegan muchos al consultorio privado, no, ¿verdad? Porque el nivel, ¿cuál es el problema aquí? No es el problema de la gente, no es el problema es la educación, la cultura, ¿verdad? Como vos lo dijiste antes del corte, ¿verdad? Esto tiene un sustento folclórico, empírico, tradicional. Muy probablemente en décadas pasadas el número de médicos, ¿verdad?, que estaban distribuidos por todo el país era insuficiente. Entonces, la imagen del médico ñaná, que nosotros somos los doctores, los que tenemos título, pero el médico ñaná era el que fungía como médico, así como el farmacéutico en la región de Central y Asunción, claro, ¿verdad?, que eran los bioquímicos o los especializados en farmacia. Entonces, obviamente, forma parte de la cultura folclórica del Paraguay y esto lo que hace es retrasar los diagnósticos y habitualmente en el hospital de clínicas, donde estoy yo más frecuentemente, vemos que estos pacientes llegan en condiciones realmente ya terminales, ¿verdad? El pudarurú es la distensión del abdomen. El abdomen es una región del cuerpo que muchas veces puede estar afectada en forma indirecta. ¿Qué significa eso? Vos podés tener un cuadro respiratorio, pulmonar, pero la manifestación clínica está que el abdomen se distiende. ¿Por qué? Porque el niño respira agitado, traga mucho aire, entonces el aire que vos tragas se va al intestino y el intestino se distiende. Entonces el médico ñaná o el médico de la comunidad, del pueblo o del sitio rural, piensa que el problema está en el abdomen. En el abdomen que tenemos, el hígado, el vaso, los riñones posteriores y el intestino. Entonces le hacen el famoso yajaí, ¿verdad? El cortecito ese, ¿verdad? Y habitualmente el problema está a nivel pulmonar, que fue lo que pasó probablemente con este lactante menor de 11 meses, que cuando llega en manos de los doctores, de los médicos, de los sanitarios, ¿verdad?, ya llega en estadio terminal, ¿verdad?, con falta de oxígeno, en insuficiencia respiratoria y finalmente fallece. ¿Qué es lo que supuestamente hacen con el corte? Porque el doctor hablaba de un corte en forma de cruz. Sí, no hacen absolutamente nada, es un corte muy superficial, deja una pequeña marca y a veces se hace con gilet, otras veces se hace con espina de cocotero, con espina de naranja, ¿verdad? El corte es muy superficial.
¿verdad? Apenas deja una pequeña costra y vos tenés que verlo con cuidado porque se deja una cicatriz posterior. ¿Pero serían los efectos de que desinflamar la panza? ¿O? Es claro, desinflamar la panza. Eso forma parte de la medicina folclórica tradicional, ¿verdad? Que hace que estoy buscando nomás yo el origen de esto. Es decir, que no es culpa, no culpemos siempre a la población, ¿verdad? Tenemos que ver un poco más de fondo, ¿verdad? Nosotros, ¿qué está pasando, verdad? Hay médicos en todos los sitios y en todas las zonas rurales del país. La accesibilidad a los médicos sanitarios o a los centros sanitarios están disponibles o tengo yo que caminar 30 kilómetros Claro. A terreno bastante complicado para llevarle a mi hijo. Hoy, días como hoy, o en periodos estivales como el invierno, donde en las áreas rurales amanece escarchado con 4, 5, 2 grados, ¿verdad?, de temperatura. O vos te vas al médico Ñaná, que está al lado de tu rancho, o que te tenés que trasladarte 20 o 30 kilómetros para llegar a un centro de Doctor, salud. yo creo que usted acaba de dar en el centro neurálgico de la problemática de la salud pública. ¿Por qué la gente va al médico Ñaná y no se va al hospital, a la atención primaria de la salud? Es por la... Esa es la pregunta que hay que esa es la pregunta. O sea, ¿por qué persiste la cultura? Y como usted dice, no hay que culparle a la población. Probablemente esa madre, ese padre, el único recurso que tiene es irse a ese médico Ñaná, que probablemente ni le cobra y le da la infusión ahí por 2.000 guaraníes, mientras que trasladarse a distancias largas a un hospital le cuesta plata y encima llega y además no tiene turno y su hijo ya está con esa problemática. Me parece que ese es el punto. Yo estoy de acuerdo aquí. contigo, Estelita. Por eso, esto es parte del folclore. Nosotros tenemos que buscar soluciones más profundas, ¿verdad? En todo el sistema sanitario, ¿verdad? La gente se agarra solamente de casos puntuales. Obviamente que un caso es 100% para nosotros, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que buscar el problema de fondo. ¿Qué pasa con nuestro sistema sanitario? ¿Por qué apenas pasan 4 semanas de un pequeño fresco o inicio escolar y los sistemas sanitarios vuelven a colapsar? Claro. Es decir, algo está pasando. Después de 2 años de pandemia, donde supuestamente se hicieron inversiones por más de 600 millones de dólares. Es así, ¿verdad? El préstamo que fue a salud. Desde los 2.600 o 800 millones de dólares fueron a salud. ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están los centros sanitarios? ¿Cuál fue la redistribución que se hizo? ¿Qué pasó con la atención primaria en salud? ¿Qué pasó con la vacunación preventiva? No solamente contra el COVID ni contra la influenza, contra todo. Nosotros tenemos 2 años de retraso. Yo quiero volver un poquitito a lo del Pudarurú, porque este no va a ser el último caso. O sea, va a haber gente que va a recurrir aún con esta evidencia al médico Ñaná por razones estructurales, por razones económicas. Cuando yo llego con un problema que el médico Ñaná me dice, esto es Pudarurú, y otro médico profesional que estudió en la universidad se enfrenta con el mismo cuadro, ¿hay algunas diferencias en el diagnóstico ya a simple vista o necesariamente yo tengo que recurrir, por ejemplo, a una radiografía para revisar el pulmón y detectar otros signos de alarma? A simple vista. Lo que pasa es que ya nosotros ya nos llegan después de días, semanas de evolución de la enfermedad, porque es más creíble, inclusive en algunas sociedades todavía, aquellas más aisladas y más alejadas, el médico que el doctor. Se le cree más todavía, ¿verdad? El ojeo, por ejemplo, el ojeo que es el niño con la cabeza grande, ¿verdad? Eso es muy probablemente una disgerminemia, una malformación del desarrollo encefálico, ¿verdad? Se obstruye la circulación de un líquido que nosotros tenemos en la cabeza, se llama el líquido cefalorraquídeo, y la cabeza crece. A nosotros ya nos llegan los niños en una condición ya que es irreversible el daño que ya causó eso. ¿Por qué? Pues pasó primero por una serie de médicos Ñaná o empíricos, y cuando ya nos llegan a nosotros, algo que puede ser totalmente reversible o atenuado, nos llega ya en estadio terminal. Pero ahí es donde dice, doctor, la gente, y yo estoy seguro que ahora estará pasando eso en la casa mientras toman el mate y están viendo. Por eso creo que es importante ponerle el nombre que le es común a la gente en su conversación. Y te dicen,
de balde le vas a llevar al doctor porque ellos no saben luego sobre el ojeo, no creen luego en ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que es el ojeo, doctor? ¿Y cómo le hablas a un paciente que en su creencia el ojeo existe? Porque un camino puede ser confrontar. Y vos confrontás y probablemente ya no vuelvas a una siguiente consulta. Y no va a ser un problema con la mamá, ni con el papá, ni con la abuela. Va a ser un problema con el bebé. ¿Qué es lo que es el ojeo? Claro, porque ahí quiero complementar, Santiago, antes, doctor, porque quiero que esto también se convierta en una clase didáctica. Exacto. De eso que vos citabas. Creo que son 4 más o menos. Cambereruyeré, ojeo, arurú. Arurú. Sumaría el tema después de si podemos darle o no un té, porque tiene problemas estomacales el bebé. Porque además el ojeo está atribuido a las malas vibras, diríamos, ¿verdad? O sea, es el mal de ojo. Y el vecino que le miró mal a tu Le hijo. miró mal a tu bebé. El o borracho. Se le pone para la protección la pulserita roja. la pulserita roja, exactamente. No, el ojeo existe. La traducción del ojeo para nosotros se llama hidrocefalia. Vos le podés llamar de diferentes maneras, ojeo o hidrocefalia, como vos quieras. Ahora bien, la fisiopatología, por qué se produce el ojeo, eso es lo que se discierne de la medicina folclórica popular y de la científica. Eso es muy difícil de explicar a la gente, ¿verdad? Obvio que nosotros sabemos que cuando vemos un niño que te dicen, doctor, mi hijo está ojeado, nosotros sabemos ya lo que nos enfrentamos, a una hidrocefalia, un crecimiento de la cabeza, ¿verdad? Sabemos cuando nos dicen, no, pero tiene poarurú, ya sabemos a lo que nos enfrentamos, vamos a buscar nosotros, inmediatamente nos damos cuenta, ¿verdad? El test anida estrella, ¿verdad? Que tanto se usa en los niños pequeños. El niño en los primeros 3 meses de vida, por la inmadurez del tubo digestivo, tiene muchos cólicos. El cólico es un dolor que aparece habitualmente a la tardecita, noche, y que irrumpe un llanto estremecedor en el niño que se encoge y luego se estira para atrás y se encoge, y muchas veces puede durar horas, ¿verdad? Y eso es una inmadurez intestinal, ¿verdad? Tiene múltiples factores, pero que es algo que cede en forma espontánea después de la crisis de los 3 meses, desaparece. Pero ¿qué se hace en las áreas rurales y no tan rurales? Se le da el famoso té de anís estrella. Y el té de anís tiene una acción antiespasmódica, paraliza el intestino. Entonces, al paralizar el intestino no se mueve. Y al no moverse, no mueve el aire ni el contenido intestinal. Entonces, se distiende la panza. Y eso puede llegar la distensión puede ser tan grande que interrumpe que la sangre que nutre el intestino llegue en forma adecuada. Entonces, el intestino entra y se necrosa, se pudre y se perfora al niño. O sea que ese Hace una dolor es peritonitis. necesario, doctor, para que se desarrolle toda la funcionalidad intestinal. Es claro, los cólicos forman parte del desarrollo, ¿verdad?, de los primeros 3 meses de vida. Usted dijo, el bebé llora de una manera estremecedora. Es Así mismo, insoportable para los padres que tienen. Y para los pediatras también. Prepárate. ¿Qué es, Clara? ¿Qué tienen que hacer los padres y las madres para calmar ese dolor a ese pobre bebé? Ahí sumo, Estela, Sí. eso que estás diciendo. ¿Cómo diferenciar lo que sí es un cólico de lo que es una molestia natural que puede tener un bebé? Hay un parámetro que te dice, este tiempo de llanto incontrolable, ni aunque le lleves al pecho de la mamá va a parar de llorar. No es una molestia porque está sucio el bebé, no es una molestia porque le cayó mal la leche o porque quiere eructar. ¿Cómo diferencias y decís, es un cólico? ¿Y qué haces, como dice Estela, en ese momento? Y eso se llama puericultura. La puericultura es la enseñanza del pediatra a los padres. Si uno no hace puericultura en su consultorio, si no le enseña a los padres, ese médico se está poniendo una cruz encima, pues va a recibir 100 llamadas al día, 100 WhatsApp. Yo prefiero tomarme 30, 45 minutos en las primeras consultas con los padres primerizos y explicarle todas estas situaciones antes de que no enseñarle. Otra vez volvemos al punto principal, que es lo que nos tiene rezagado como país: educación. Puericultura es educación. Entonces, si vos le explicás a los padres, mira, vos vas a pasar a partir de la segunda semana, cabe la posibilidad que tu hijo presente esto. Hay 3 tipos de llanto, le decía. El llanto con cabeceo, que es una molestia. El niño
como cabecea, significa que tiene hambre. Cuando está sucio los pañales es solamente una queja. Se queja, el niño. Y el tercer llanto es el llanto que de repente está perfectamente durmiendo y irrumpe en medio de la noche un llanto inconsolable, donde vos ves que el niño encoge las piernas y le enseñás que puede ocurrir eso. Y obviamente en los primeros cuadros tiene que ser evaluado para descartar otro tipo de patologías, porque existen patologías que también producen eso. Esto no es una patología, es parte del desarrollo. Entonces, ¿qué se puede hacer, como dice Estelita? Bueno, el niño no camina. Entonces, si vos terminás de comer y no caminás, te quedas todo pesado, ¿verdad? Entonces, hay que mover las piernitas, intentar que ventosee, le pones un poquito boca para abajo, le calentás la pancita con un trapito planchado, siempre cuidando que no se queme la piel del bebé, encima de la ropita, ¿sí? Le mueve las piernitas siguiendo el uso horario, ¿verdad? Que es el uso habitualmente que el intestino tiene funcionalmente, entonces el niño ventosea y se tranquiliza. Y existen también algunos medicamentos que, ojo, hay que darlo bajo prescripción médica, porque el médico folclórico, empírico, ñaná, es tan peligroso como muchas veces la automedicación en casa, retrasan los diagnósticos. Claro. Entonces, existen algunos medicamentos como la dimeticona, simeticona, que no se absorben en el intestino del bebé, no producen efectos adversos y rompen las burbujas de aire que se producen. Y como eso es puramente aire que distiende el intestino y el intestino entra como un telescopio en forma retrógrada y produce el cólico y luego cede, nosotros tenemos 6 metros de intestino delgado y 1,5 metros de intestino grueso, ¿verdad? Entonces esto va siendo así, el intestino en forma retrógrada se invagina en la luz intestinal, cede. Entonces lo que nosotros damos es a veces dimeticona, que son unas gotitas que vos le das, hay miles de nombres comerciales, y rompe las burbujas de aire que están dentro de la luz del intestino, y al romper las burbujas de aire el intestino otra vez se relaja un poco más. Pero si uno le enseña a los padres, y los padres están educados, la angustia, que es uno de los factores que estimula los cólicos en el lactante, es un factor menos que eliminás para que el niño tenga cólicos. Tengo que ir hasta Francisco en vivo, él está en Tupí, pero después de eso quiero volver al tema del té de anís. Sí. Pues me pareció súper importante, porque se usa el té de anís. Sí, Muchísimo. sí, mucho. Se usa muchísimo el té de anís y te dicen, ese es un aliado. Pero también se usa como alimento. Y con los cuadros de diarrea, Sí. que empeoran los cuadros de diarrea. Sí. empeoran los cuadros. Sí, ¿Cuál? en la planta del pie. En el zapato. Y en la planta dentro del pie también. Calienta, pues. Sí. Calienta bastante. Sí, Robert Pues, trajo calza. Hablando de pojañaná, la hoja de diario con alcohol en la pancita del bebé también es muy común, doctor. Eso se usa mucho para alcohólico, ¿verdad? Pero eso es contraproducente, porque el alcohol se absorbe en la piel y el bebé se puede intoxicar, puede tener una intoxicación, se absorbe. Entonces, todo hay que hacer bajo supervisión. Entonces, acá lo que tenemos que ir, que puede existir el médico folclórico, el homeópata, pero tiene que estar registrado, regido, controlado bajo el sistema sanitario, ¿verdad? Y bajo normativas. Está Fátima Garay en vivo desde el INERAM. Estas son las imágenes. Subieron los casos respiratorios. La gente, por supuesto, está en el albergue y improvisando de alguna manera un lugar también. Qué frío, imagina uno en esos albergues. También en Itagua estaban haciendo una especie de colecta para tener frazada y otras cuestiones también. Y aprovechando que le tenemos acá al doctor Valmelli, el tema COVID sigue estando presente, pero vemos que el virus sincitial respiratorio es el que está generando mayor sobresalto al sistema actualmente, doctor. Qué pena la palabra que acabo de escuchar. Improvisando, dijo otra vez Santi. Después de 2 años y medio, improvisando, dijiste. Y para más le pusiste esa voz ronca, gruesa, masculina, llena de testosterona. Improvisando, dijo. Improvisando. Pero, ¿por qué me querés hacer daño? Yo no vengo temprano a tu programa. ¿Por qué me querés bajonear otra vez? ¿Me querés tirar la lengua o qué? Pero es verdad, miren esa imagen de la gente ahí en el albergue. Y no podemos seguir improvisando después de 2 años. ¿Quién no sabía
que se venía después de liberar las medidas sanitarias y de 2 años de encierro. ¿Qué hicimos nosotros? Le encamamos 2 años a todas las personas. Un paciente encamado 2 años. Después de 2 años le dijimos, levántate y anda. Los músculos atrofian. Entonces el paciente que está encamado 2 años no puede levantarse y caminar y salir corriendo. Nosotros le encamamos 2 años al sistema inmune de los niños. 2 años los niños fueron sacrificados por los pacientes con comorbilidad o los pacientes adultos para que ellos no sean una fuente de transmisión del virus, ya sea, llámese COVID, influenza, sincicial respiratorio o los de 100.000 virus que existen respiratorios. Y nosotros en marzo le dijimos, salgan, con 2 años de parálisis del sistema inmune. El sistema inmune en el niño se va desarrollando en el transcurso de la vida, formando su inmunidad adquirida a medida que se vaya enfrentando a los diferentes virus en diferentes grupos etarios. Grupos etarios son grupos de edades. El niño lactante tiene sincicial respiratorio. El niño preescolar tiene rinovirus. El preadolescente tiene influenza. ¿Qué pasó ahora? Se juntaron diferentes cohortes. Nosotros estamos viendo sincicial respiratorio en niños escolares, que antes solamente veíamos en lactantes. Estamos viendo paraneumovirus en niños preescolares, que antes solamente veíamos en adultos jóvenes. Entonces se juntaron. Entonces, obviamente, con un sistema inmune, que sí es cierto, su inmunidad innata, natural, se tiene desde el nacimiento, pero se va desarrollando durante la vida. La adquirida, que es esa que tanto ustedes hablan en el COVID, la memoria inmunológica, vos tenés que ir teniendo contacto con el medio ambiente y con el ecosistema. Para desarrollar. Para desarrollarlo. Y de repente, todos sabíamos, bueno, no sé si todos, porque parece que no todos, que obviamente este año iba a ser un año sanitario importante desde el punto de vista de la transmisión de las enfermedades respiratorias, donde iba a haber circulación de influenza, sincicial respiratorio, parainfluenza y 1000 y otros virus más, con un agregado, que es la pandemia persistente en ascenso por el nuevo sublinaje. ¿Por qué? Porque eso pasó en Asia, pasó en Europa, pasó en Estados Unidos, en su invierno obviamente se replica aquí. Cuando nosotros decíamos el año difícil para Paraguay en el COVID va a ser el 2021, no el 2020 que estuvimos encerrados, era justamente porque nosotros estábamos tirando el arco hacia adelante, supuestamente para que lleguen los tapabocas, ¿verdad? El famoso avión chino del 18 de abril, que se rechaza el 28 de abril. Estoy hablando del 2020. ¿verdad? Después ya entró la fiscalía, no, que las licitaciones estaban mal hechas, de las 35, 34 se derogaron, entonces ya nos fuimos a encierro. Marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta septiembre. Justo cuando vino el pico nos liberaron. Después bajó otra vez y era natural que en el 2021 Paraguay iba a ser impactado. Y nosotros entre febrero y abril del 2021 tuvimos 23.000 muertos. Y la media es multiplicar por 3. Ahí tocó 2 cuestiones. Esto iba a ocurrir, era prevenible. Teníamos que tener hospitales y hipertrofiar el sistema sanitario del área infantil, pues durante 2 años solamente nos fijamos en los adultos. Y esto que estamos viviendo hoy, lo vivimos en el 2019, 2018, 2017, 2016 y toda la vida. Lo que pasa es que en el 2020 se tocó el área adulto. Y entonces ahí sí, el adulto tiene la posibilidad de reclamar, pero un niño no tiene la posibilidad de reclamar o no puede reclamar. O si reclama no va a ser escuchado. Ahí tocó 2 puntos y voy a ir hasta Fátima para desarrollar después. Dejamos picándolo del té de anís, sí. Me pareció fundamental. Y lo otro, y me queda nomás como una cuestión hasta particular, ¿verdad? Uno le encierra a su bebé, nosotros estamos encerrados desde que nació prácticamente, y le ocurre a muchísimas personas que tienen un recién nacido, porque te dicen el sacarlo lo va a exponer a algún virus. Y en cuanto también eso puede terminar siendo un problema, el aislar tanto a alguien... A vivir en una burbuja. Que en algún momento va a tener que salir. Claro. O sea, ¿cómo se procede en estos casos? ¿El aislamiento para que no le tome ningún tipo de virus? ¿O desarrollar inmunidad a partir de la exposición natural en la vida natural que va a tener esa persona? Pero respondeme enseguida, doctor. Fátima Garay, en vivo, INERAM. Están de nuevo creciendo los casos respiratorios. INERAM es nuestro centro respiratorio por excelencia. Hola, Fati, buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Y se acuerdan el año pasado, en esta época, esto estaba repleto de personas? No obstante, ahora vemos que las carpas continúan aquí en el predio del INERAN, es decir, enfrente, y se están registrando cada vez más pacientes con cuadros respiratorios. Nos dicen que siguen recibiendo donaciones también de frazadas, de alimentos también, porque muchos vienen de lejos, algunos si bien están cerca tienen que estar pendientes de lo que necesitan también sus pacientes. Y acá el famoso bracero, permiso, ¿puedo pasar? ¿Hay un lugar para mí? Sí, ay. Bueno, ¿te pedís nada, doña? Sí, ya pero ¿Eres copaciente con doña? sí, se me voy en terapia. Vaya, ¿verdad? Ahora con neumonía. Sí, ¿Vos día más y me copa? 10 días. 10 días de terapia. Ay, me por allá eso, pues. Está bien. ¿Vos voy a doña? Estaba ahí casa, pa. Un burro allá. Hombre. Buré, ya. Ah, para echar el güero, ambulancia. Ambulancia, veo, se casa, pa. ¿Vos años con el 39 años. Ah, 39. Pero, ¿gina copa? Pero, bueno, ya puta. Sí, hay charo que le hace. ¿Y usted hace cuántos días está? Hace 15 días. Sí. La mayoría están hace muchos días por acá. Sí, sí, hace 15 días. Yo vine un viernes y ayer hizo ¿De dónde 15 está días. viniendo? Ciudad del Este. Berleja, ¿Quién sí. es tu paciente? Mi marido. Él el viernes pasado se operó de neumonía también. Sí, sí, de neumonía también. Y mi marido está. Pero están diciendo que reciben donaciones también, ¿verdad? Sí, sí, ayer justamente vino así, muchas personas trajeron así frazaditas y anteayer trajeron, como dijo la señora, trajeron pan, leche, carbón y el domingo pasado a la noche trajeron así para la cena, cada uno con su plato y servían de unas personas que vinieron en camioneta. Siguen recibiendo la solidaridad. Exactamente. Después que vinieron, mucha ayuda hubo porque hay en la realidad que hay bastante gente que necesita así más así por el frío, ni que sea una carpita, porque muchas así se duermen debajo del árbol y el frío hace mucho y el espacio ya ves como no es mucho. Último 4 personas nomás entramos, después ya no, apenas entramos. Bueno, muchísimas gracias. Y aparte de esta carpa también hay otras. Y como hace 2 años sigue existiendo una carpa que se denomina la carpa de las donaciones también, porque aquí, como dijo una de las personas que tiene pacientes acá internados, algunos sí entran en las carpas, pero otras no. Y aquí, debajo del mangal, porque aquí hay un pasillo, es como un túnel natural de mango, realmente un frío impresionante. Si bien ya pasó las 8 de la mañana, de igual manera se siente con el viento. Entonces, en horas de la noche, ya cuando cae el rocío, esto es realmente prácticamente una ladera. Y ven cómo están. Son carpas de hule hasta ahora, ¿verdad? Algunos tienen un poco de madera, pero vamos a ver, acá está. Sí, esta es la carpa donde se reciben las donaciones, ¿verdad? ¿Qué tal, señor? ¿Cómo están? Buenas. Permiso, ¿hace cuánto que está por acá? Yo hace 2 días con el paciente, sí. Esta es la carpa de donaciones, ¿verdad? Y sí, acá estamos todos a los paraguayos. Sí, se siguen recibiendo. Hay. ¿Cómo se está manejando ya que vemos que no hay carpa para todas las personas? ¿Y cómo se puede? Como el paraguayo es paraguayo. Aguanta. Y jodido cuando uno tiene un paciente del hospital, pero hay que remar. Es lo que hay. Tenemos que sobrevivir a esto. ¿De dónde viene, don? Yo soy de Asunción. Yo soy de acá de Asunción. Sí, de acá de Asunción. Gracias. Bueno, lo que más falta entonces son carpas, Luis, Santiago, Estela y Roberto, porque se están recibiendo alimentos, pero realmente en una situación bastante complicada con el frío y las temperaturas que van a ir descendiendo toda la semana. Entonces se complica a los familiares. Ya ven de dónde vienen, algunos de Ciudad del Este, de Cazapá. Algunos, si bien son de Asunción, tienen que permanecer en este lugar, pero se necesita como el año pasado, algunas carpas que tengan un material más consistente a las épocas de frío que se están viniendo. Sí. Bueno, Fátima, gracias por este reporte. Muy amable, señora. 8:33. Los 2 temas que dejamos picando, doctor. El té de anís. ¿Cuándo un aliado, cuándo un riesgo tiene que ver con la edad del bebé
¿Con qué tiene que ver? El test de anís de estrella, que es el que se utiliza habitualmente en el niño pequeño, no es un aliado siempre y cuando ese niño no sea evaluado previamente, se sepa qué patología tiene o que no tiene, se descarta una patología, por lo que dije anteriormente, paraliza, produce un hilio, paraliza el intestino. No hay que usar en el niño pequeño, está contraindicado. Tampoco en los cuadros diarreicos, porque lo que hace es paraliza el intestino, te corta la diarrea transitoriamente, pero permite que los patógenos que están en la luz intestinal tengan más tiempo en ser absorbidos y produce más daño. Es decir, está contraindicado el té de anís de estrella. Y menos aún si no es bajo la observación de un médico bajo un control estricto. ¿Y otro tipo de té? De naranja, por ejemplo. No, el té de naranja se toma, pero eso no toma el niño. El niño toma, lo que se le ofrece al niño habitualmente es el té de anís de estrella para los cólicos. Cuando tienen cuadro diarreico, vos le decís, dale agua de arroz. Pero no solamente agua de arroz, porque si no la mamá le da agua de arroz, la diarrea dura 15 días, le da agua de arroz solamente 15 días, y vos de una diarrea que ya te produce una mala absorción, pasa a un estado de desnutrición severa y el niño luego agarra otra patología por déficit en sus defensas, por desnutrirse en forma hiperaguda en 15 días, porque solamente le dan agua de arroz. Es cultural el problema, es cultural, no hay red de salud. Nosotros estamos viendo frente al INERAM, donde es nuestro buque insignia de los problemas respiratorios, y dentro de unas carpas de albergue improvisadas, como lo dijiste vos, llenas de testosterona, vemos braceros. INERAM, el INERAM, el bracero, ¿verdad? Que, ¿cómo vos le vas a decir a la gente de Cazapá que amaneció con -1 o 1 grado bajo cero, escarchados, ¿verdad? Que no usen bracero en el interior de su vivienda? Si ahí está papá, mamá, el abuelo, la abuela y los 3 o 4 niños, ¿verdad? Con paredes totalmente permeables al viento y al frío, y con el techo a lo mejor de terciada. Tienen que usar el bracero y se intoxican, ¿verdad? Inhalan el humo y tienen problemas respiratorios posteriores. Estamos nosotros hablando que hay que mantener las medidas sanitarias. En el mismo INERAM estamos viendo que la gente está aglomerada en una carpa de plástico. ¿Por qué no se previó hacer albergues? Yo no sé si soy un soñador, pero yo creo que sí se pueden hacer cosas si uno ve el futuro. Nosotros estamos con un déficit de medicamentos en todas las áreas de los laboratorios en el país. Yo ayer le dije a un director de un laboratorio, si yo era usted, le fusilaba a todos los médicos que le orientan a ustedes como asesores. ¿Cómo ustedes no van a hacer? No hay antibióticos en el país, pero ni aunque vos quieras comprar. Es decir, un antibiótico vale oro hoy en día. No hay en el mercado. Hay una baja de medicamentos, antibióticos, antitusígenos, antipiréticos, antiinflamatorios, medicamentos básicos de manejo ambulatorio. Antifebriles en gota no había en estos días. Cuesta conseguir. Sí, está complicado. Entonces, ¿qué pasa? Vos le das la receta y el paciente no encuentra, ¿verdad? Va de una farmacia, ahora termina llamando otra vez, tiene que mandarle por WhatsApp una nueva receta, porque hay medicamentos controlados, otros que no. Es un problema, eso es un desgaste. Pero a nivel salud pública, ¿verdad? Yo te puedo dar una respuesta en plural, ¿verdad? A la que vos me hiciste, o en singular. ¿Qué hacemos con los niños? ¿Le aislamos en una burbuja o dejamos que tengan contacto con el ecosistema y vayan adquiriendo inmunidad en forma natural? Y lo segundo, ¿pero cuándo va a ser lo segundo? Cuando tengas respuesta sanitaria. El problema no es que si el niño... Naturalmente el niño que va a la guardería se va a infectar, y el niño que va a preescolar y a escolar, a grados escolares, se van a infectar. No por eso tenemos que suspender la educación. 2 años de suspensión de educación, y otra queremos suspender la educación porque el niño tiene gripe o se resfría. Pero ¿por qué? No es el fundamento que se quiere suspender la educación. No dicen la verdad. Ni la Sociedad Paraguaya de Pediatría, yo no estuve de acuerdo con esa nota porque a mí tampoco nadie me consultó. No hay respuesta sanitaria, eso tienen que decir. Queremos suspender las clases, otra vez hacer virtual, que no sirve para nada, porque nosotros fuimos incapaces de crear una respuesta sanitaria de un problema epidemiológico que era previsible después de 2 años de no socialización de los niños, donde se iban a juntar varias cohortes de niños, el de 2 años con el de 4, el de 6, en patologías. Claro.
Totalmente de acuerdo, doctor, porque además va a ser un problema de todos los años y la respuesta no puede ser siempre encerrarle a los niños. Estelita, una respuesta. Yo estoy de 1997, volví de mi posgrado. Todos los años es lo mismo. Nosotros vivimos con un estrés sanitario. Y siempre, no vamos a adelantar las vacaciones de invierno, no vamos a retrasarlas, no vamos a extenderlas, etcétera, etcétera. La solución no es volver a la virtualidad. La solución es tener respuesta sanitaria. Y hoy tenemos ya una evidencia, ni siquiera esto estás teorizando. Hoy gente inmunizada contra el COVID ya no está saturando el sistema sanitario. Sí mismo. Y el sistema sanitario está preparado para responder al adulto hoy mejor que antes. Porque no se prepara para responder a los niños. Y tenemos 1 millón de dosis de influenza sin aplicar todavía, increíble. Pero si hablamos de fortalecer el sistema sanitario, hay dos cuestiones que hay que tener también y plantearlas sobre la mesa en la discusión. Por un lado, podemos buscar recursos para construir más hospitales, pero nos encontramos con un grave problema en Paraguay: la cantidad de profesionales que atienden en esos hospitales. Por un lado, no tenemos la cantidad suficiente de médicos y enfermeras para una demanda potencial en una explosión de casos. Mentira eso. Mentira. Pero doctor, nos en decían... mi época, cuando yo me recibí en 1988 de médico, nos recibíamos 70 médicos por año. 70 médicos por año en todo Paraguay. Existía una sola facultad, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Hoy tenemos facultades y médicos recibidos entre las nacionales, católicas, regionales, privadas, garajes, lo que vos ese quieras. era el segundo punto al que quería llegar. Pero vos necesitas hacer una medicina básica, preventiva. Vos no necesitas el terapista. Ese es el fracaso de la medicina pública. Que llegue el paciente a terapia intensiva. Prevení, vacuná, comunicá, enseñá, asistí, ¿verdad? Ese que no puede irse 30 kilómetros hasta el centro de salud, andá vos a su casa. Andás vos a vacunarle. No puede haber 1 millón de vacunas de dosis de influenza, ¿verdad? Y nosotros estamos enfrentando el brote ahora y están 1 millón guardadas en el país. Ese escenario es genial en un momento tranquilo. Pero los últimos 3 años tuvimos crisis severas y el COVID fue el que nos llevó principalmente a esos escenarios. Ahora nos encontramos con otra realidad. En esos últimos 3 años ustedes se enteraron que había crisis severa. Y ustedes comunicaron y ustedes se involucraron. Pero no son 3 años, son 3 décadas. Ese es el problema. No son los 3 últimos años, son 3 décadas. Bueno, yo por lo menos no puedo hablar de las, de las últimas 2 décadas. La diferencia con estos últimos 3 años era que le afectaba absolutamente a todos. Pero yo creo que eso refuerza, y coincido absolutamente con el doctor Mateo Valmelli, ya tuvimos la experiencia del COVID, tenemos el know-how de cómo hay que vacunar. Totalmente. Que como me decía la otra vez un médico, me decía, el problema es que no se cambia la estructura de vacunación hace 30 años y se hace de 7 a 12. Con el COVID se empezó a vacunar a la tarde y a la noche y hay que mantener ese sistema. Acá me dice una alta autoridad que no me autoriza a decir su nombre, pero alguien del sistema sanitario. No es cierto lo que dice Mateo Valmelli. No hay especialistas. Él le da un tinte político, dice. Hijo. Pero él no dijo, él lo yo que no soy dijo político, es que... está confundiendo. Debe pensar que soy mi hermano. Ahorita estoy más viejo y flaco y con menos pelo y debe pensar que soy Carlos. Decirle un poco que yo soy el médico y que yo no soy político, no quiero ser político y no necesito ser político. Yo soy político dentro de mi comunicación y dentro de mi sociedad. Y juego a favor de la gente que necesita de mí donde yo puedo colaborar. Y es que es la ciencia. Él es el político. No se necesita especialistas, se necesitan médicos familiares, se necesitan médicos básicos. APS. ¿Qué especialista él quiere? ¿Neumólogo? ¿Para qué querés neumólogo? No llegues a requerir un neumólogo. Tener el número de neumólogos necesarios. Todo el mundo decía, no, terapistas. Lo que necesitamos son médicos de familia, médicos con formación integral, médicos bien formados, médicos que hagan trabajo de campo, médicos que estén en sus centros sanitarios rurales, distantes, médicos que estén con el apoyo del sistema público sanitario, ¿verdad? Que tengan medicamentos, que tengan infraestructura para poder hacer una medicina básica. Pero, doctor, eso es lo que necesitamos. No existen más, todos fueron contratados, me dice esta persona. Sí, doctor, hasta le reciben 2.000 médicos al año y los 1.000 médicos al año. Pero, doctor, es un efecto de suma. El escenario que plantea es el ideal, es el mejor, pero no estamos en esa condición. Ahora tenemos que apagar incendios.
Vos te vas a un hospital y te encontrás que el médico que está trabajando a la mañana está trabajando a la tarde en IPS y a la noche está haciendo servicio. O sea, o es muy bueno ese médico que está cubriendo 3 turnos en un día, o efectivamente hay falta de profesionales de la salud. El otro tema que planteaba Estela a mí me parece clave. Decía, había 1 o 2 universidades de salud en Paraguay. Ahora, ¿cuántas hay? De las que hay, ¿cuántas terminan de todas esas? ¿Cuántas egresan profesionales buenos de la salud? Por un lado. Por el otro lado, ¿cuántos de los que egresan de esas universidades se quedan a trabajar en Paraguay? ¿Qué porcentaje son brasileños que vienen a estudiar a Paraguay y se van a ejercer a su país? O sea, ¿cuántos profesionales buenos quedan en nuestro país? La salud preventiva es lo ideal, pero el escenario no está planteado en Paraguay acá. Nosotros apagamos incendios. ¿Y cuándo vamos a plantear el escenario real? ¿Cuándo? Fabuloso, pero mientras tanto tenemos que apagar... Vamos a ir callando. Pero mientras tanto tenemos que apagar los incendios. Pero la cultura de la omisión se da en todas las áreas. Una cosa no excluye a la otra. Claro. Vos tenés un problema ahora enfrente y tenés que solucionar el problema. Pero no soluciones el problema hoy y dejes en el cajón de los olvidos. Fabuloso, Andá hacia adelante, ve lo que va a pasar. ¿Verdad? Se reciben muchos médicos. Si la formación del médico es deficiente, golpeemos las estructuras educativas donde están haciendo que los médicos que egresan actualmente supuestamente tienen una evaluación deficiente. Yo no puedo decir ese juicio porque yo no estoy dentro de la evaluación y desconozco. ¿Por qué no estabas de acuerdo con la postura de la Sociedad Paraguaya de Pediatría? De suspender otra vez, volver a las clases virtuales. Y pues le tenemos rezagado 2 años a los niños en sus casas sin aprender. ¿Qué generación de niños vamos a tener? Niños de 8 o 9 años que no saben leer y escribir. ¿Vamos a seguir con el alfabetismo funcional? ¿Vos pensás que ese niño que se queda en su casa a dar clase virtual, la mamá o el papá no tienen que quedar con el niño? O a la vuelta del trabajo del padre o la madre no tienen que dedicarse al niño a ver qué interpretó de la virtualidad y hacer las tareas con el niño. Es una sobrecarga otra vez para los padres y hoy en día papá y mamá tienen que trabajar. Ya no es como antes. ¿Verdad? Hoy en día los maestros que daban virtualidad, aparte que no daban la virtualidad, ellos lo grababan y luego hacían en forma particular, iban a las casas y tenían el sueldo del Ministerio Público más lo que ellos en horas laborales que tenían que corresponder a la virtualidad, iban a otra parte. Por favor, vamos a poner todos el cuerpo. No importa que este muchacho crea que yo estoy haciendo política. No estoy haciendo política. No me gusta la política. Estoy haciendo política, pero la política sanitaria que yo creo que es a donde nosotros tenemos que ir. Si Quiero ir a un picado para cerrar nomás ya este bloque y agradecer al doctor Tomás Mateo Almelli que tiene compromisos también. A mí me queda una pregunta, un poco de por qué le convocamos ahí al doctor. Porque aprendimos todos, me parece, lo que es el ojeo es hidrocefalia, arurú hepatitis y el camburuyere o camburuyere. ¿Qué es? Que es muy común. Es el estómago revuelto, el niño con gastroenteritis, vomita. Ahí se mezcla todo, ¿verdad? También puede haber... Lo que pasa es que hoy en día, con el esquema amplificado de inmunización, ya se vacuna al niño contra la hepatitis. Entonces tenemos menos casos de hepatitis. Claro. Siempre sigue diciendo la distensión abdominal. Ellos creen que ahí está el problema. Para cerrar, algunos mensajitos y rapidito hacemos un ping-pong con el doctor porque esto generó muchísimas reacciones. Me doy vuelta para mirar. Buen día, estimados. Es triste lo que pasó, seguro hay muchos sinvergüenzas en esto de los curanderos, pero es muy importante también no descuidar la atención del hecho de que los padres deciden llevar a los niños y por otro lado entiendo que el niño no muere por el procedimiento del curandero, sino por la enfermedad que padece el niño. No culpo a nadie, es triste. Otro, es triste ver que aún hay gente con tanta ignorancia que piensa que los doctores no pillan el famoso arurú y camburuyeré. Lo más triste es que la persona enferma escucha 1000 veces más a su vecino y cuando se complica todo acude a un centro de salud. Y cuando algo grave sucede, como la muerte de un paciente, a los de blanco la ley le cae con todo el peso y a los curanderos y médicos ñaná no. Y eso es lo más raro, dice otro de los mensajes. Otro, buen día. Cabe descartar también o destacar que muchos de los doctores desconocen estas realidades, o sea, no aciertan como se dice, y algunas veces los médicos ñanasi pea cierto, Gina, a no olvidarse, dice. Esa es la cuestión cultural ya. La cuestión cultural. Pero esto no es un juego de acierto o no. Esto es regirse por la metodología científica para llegar a un diagnóstico.
Esto no es un acierto. El acierto está al azar. Esto no es azar, esto es ciencia. Otro mensaje. A ver, buen día, La Lupa. Lo que le hicieron al bebé es un inexperto porque no sabe. Un arurú se cura en 3 o 4 días y de forma fácil, no en un mes. Y son muy útiles desde el punto de vista de ellos y hay que consultar con el doctor también. No menosprecia este sistema de curación porque usted y la mayoría en Paraguay usan esos métodos naturales para curarse. Es negligencia de los padres también. Como no consultan los dos puntos de vista y el COVID te da más arurú que otra cosa. A mí me dio por una semana y le tomé también los remedios que me recetó el doctor y me curé del COVID. No menosprecie ni ponga a todos en una bolsa, porque está despreciando una costumbre paraguaya y los doctores no conocen eso y por eso muchos mueren de COVID, porque arurú y le dan antibióticos y eso es fatal, dice. Nadie desconoce la medicina folclórica. El que desconozca la medicina folclórica y sus raíces socioantropológicas está desubicado dentro de su país. Todos conocemos esto, por eso queremos evitar justamente el diagnóstico tardío. Último, cuando yo tenía 17 años tuve el arurú, pero como no creía en eso, me fui al hospital y me dieron antibiótico y casi me muero. Me fui a un curandero, no me rayó la panza solamente, me masajeó con grasa de oveja. ¿Sí? Y me dijo que no coma comidas con grasa, solo arroz blanco y así me curé, dice. Sí, bueno, no sé qué tenía el paciente, a lo mejor tenía una colecistitis, no sé, tenía un cálculo en las vías biliares y el cálculo pasó y entonces se curó. Pero diría nomás que también le dieron antibiótico y probablemente eso es lo que le curó. Claro. ¿Verdad? Y acá él dice casi me muero, probablemente casi se moría, le dieron antibiótico y eso revirtió la cuestión. La medicina folclórica tiene que estar bajo la observación directa del sistema sanitario. Yo ya tuve arurú con bolígrafo, me rayó la médica, dice. Pero y también hay una cuestión económica detrás de esto, porque quizás el paciente tenga la opción de realizar las dos consultas, de ir a un centro médico y consultar con un profesional de la salud y también con un médico ñaná. Y otra vez caemos en lo mismo. En los centros de salud no hay medicamentos. Entonces el médico te puede recetar, pero vos tenés que ir a comprar el medicamento. A veces no hay médico. O a veces no hay médico directamente. No hay médico. Pasaba esta semana y se armaba toda una discusión con el caso del adolescente de 17 años. Fuerte Olimpo. De Fuerte Olimpo, que estuvo 20 horas con el bebé que murió en el vientre. Y según el diagnóstico original, porque se tiene que hacer un seguimiento, era consecuencia de una complicación por el hígado graso. Una cuestión que, bueno, yo sin tener mucho conocimiento en salud me imagino que un hígado graso es perfectamente controlable y no tendría por qué tener este efecto directo en el embarazo. Pero, alimentación y vida saludable, pero no hay medicamentos para el hígado graso. Prenatales. Pero imagínense que para llegar al no hay médicos. Por eso, para llegar al puesto de salud puede morir de cualquier cosa. Para llegar al puesto de salud tenía que ir. Esta adolescente tenía que ir algo así como 40 o 45 kilómetros, pero no son 40 o 45 kilómetros de asfalto. Claro. Son 45 kilómetros de camino intransitable para llegar a un puesto de salud donde justo el único médico que hay en ese momento no estaba. Yo me quedo con 2 palabras hoy de esta hermosa charla que tuvimos, ¿verdad? Pues yo considero que esto es una charla donde yo me nutro y ustedes se nutren, y yo me nutro más que ustedes probablemente. Improvisación y lo que dijo Estelita. Nosotros limitamos los horarios de vacunación, limitamos los horarios de atención, limitamos los horarios de esto y aquello. Vos te vas a lo mejor a las 2 de la tarde a un centro de salud de tu pueblo y no encontrás más a nadie. Vamos a ser realistas. Cierto. Claro. Entonces, ¿qué alternativa tenés? El médico de la cuadra. Y posible mitad con lo que está diciendo, les cuento, Mateo Almeida. Es la verdad. Acá yo sigo recibiendo de varias personas del sistema de salud. Fácil es criticar desde la gradería. Y que vengan y vamos a debatir. Yo no tengo problema de debatir con ellos. Estoy debatiendo hace 2 años y medio. Es más, la gente cree que yo pertenezco al sistema de salud pública. Soy un colaborador de una autoridad sanitaria. La gente común. Yo nunca trabajé para el Ministerio de Salud Pública. ¿Y si te ofrecen el Ministerio de Salud, aceptaría? Tampoco no me iría, porque no estoy capacitado para eso. No estoy capacitado. Yo no soy un administrador. Yo no soy un epidemiólogo, yo no soy salubrista. Para eso hay gente que sabe de eso. Yo puedo colaborar desde el punto de vista científico, dar mi opinión, que pueda estar equivocada o puede estar acertada. Muchas veces está equivocada, pero a veces también puede estar
cierta, ¿verdad? Claro. Pero yo no me enojo. Si alguien se quiere enojar o dice que yo estoy mintiendo, que me diga. Gracias, doctor. Públicamente o en privado, yo no tengo problema. Gracias, doctor. Decirle a tu amigo que yo no quiero ser político. Muy Él amable. quiere ser político, decirle. Muy amable. Por eso aguanta ahí lo que aguanta. Gracias, doctor. Muy amable. Contame a quién es. No te pongas. No. Te da arurú estas críticas, doctor. Angelita, 2 años me chantajearon, me torturaron por WhatsApp con mi hija, con esto, con aquello, que el alto mando estaba atrás de mí, que me calle, que no le gustaba a mí, del ministerio, todo. Pues Yo ya recibí tenemos todas ya. las amenazas del mundo durante la pandemia. Por su Marzo, crítica abril, al sistema. mayo, hablé con el ministro de Salud, en su ministro de Interior, en su momento, Euclides Acevedo, hablé con el ministro de Salud en su momento, Mazzoleni, le dije, Julio, pará, esto le dije. Doctor, me ¿Al está punto de la diciendo, amenaza? Pero me tengo todos está los WhatsApp diciendo usted escritos. que le Después de 2 años amenazaron. cuento, después de 2 años. Mira que le tuve que tapar la boca a mi hermano. ¿Cómo fue eso, perdón? A ver, pero esto es nuevo, doctor. No, Yo no es nuevo. Esto es de abril del No, no, 2020. pero que No se sepamos sabía. que lo A amenazaron. nadie. Por eso. Porque yo no quería golpearle al sistema ¿Pero sanitario. amenaza de qué tipo? De que mi actuación no le gustaba al alto mando, que estoy bajo vigilancia de inteligencia, que cuidado con esto, que cuidado con aquello, que mi hija, que... Tranquilo, yo sé ni con qué güeyes... Pero eso es un estos tipos lenguaje creían que yo me quería mafioso. lanzar la política. Estos están locos. ¿Qué política yo me iba a querer lanzar? Y si me quiero lanzar, ¿y qué? ¿No tengo derecho acaso como paraguayo de querer lanzarme a la política? No quiero, aclaro. ¿Usted guardó esos mensajes que le enviaron, doctor? Sí, pero no están disponibles. Yo hablé con quien tenía que hablar en ese momento, con el ministro del Interior y con el ministro de Salud en ese momento. O sea, una suerte de neostronismo era en tu contra en esa época. No podías hablar contra el sistema. Por supuesto, y lo peor que la gente me pegaba a mí al sistema, pensaban que yo era autoridad sanitaria. ¿Pero era anónimo o era alguien que se identificaba? Anónimo, pero yo sé después de dónde vino, investigué todo. ¿De dónde vino? Y decime quién es tu fuente. ¿A qué? Qué vivo sos. Gracias, doctor. Muy amable. Yo tengo 20 años más que vos. No me querés joder. Gracias, doctor.